Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bien, bueno, espero que después de esta vacación la hayan pasado bien, va. Vamos a comenzar con un nuevo tema hoy, que trata sobre aplicación de lo que son las integrales dobles, va. Voy a compartir con ustedes el escritorio. Bien, pueden ver ya el escritorio, ¿va? Sí, ya se ve. Ok, bien, el tema es sobre el centro de masa y cómo encontrar lo que es la masa y el centro de masa. Este es un tema que se ve bastante en lo que es física y solo que ya se ven con valores fijos. Aquí lo vamos a ver pues con densidades variables, es decir, que densidades que para empezar tienen una figura no uniforme y que están determinados algunas veces por ecuaciones. Entonces eso es lo que vamos a ver. Te copien esta definición, ¿verdad? Lo que es la definición de la masa de una lámina plana de densidad variable, en donde la masa es igual a la integral doble de una región de la ecuación de la densidad por un diferencial de área. Si se fijan la fórmula, pues es de la misma forma en que venimos trabajando lo que son las integrales dobles. Y la función que vamos a necesitar para poder resolver este tipo de ejercicios es una función de la densidad. Entonces, vamos a necesitar eso. Nos tienen que dar entonces la densidad en función de X y Y. Y luego nosotros, y también el ejercicio nos tienen que definir los límites de la figura, ¿va? Pueden ser tanto en el eje X como en el eje Y. Eso es para lo que sería lo que es la masa. Luego, los centros de masa va a estar determinado por esta otra ecuación, en donde sea ρ, ¿verdad? Es lo que es la densidad, la función de densidad continua sobre la lámina plana R. Los momentos de masa respecto a los ejes X y Y. Ahí pedirles que su micrófono, ¿verdad? Lo silencien. Ahí siempre pedirles, ¿verdad? Que tengan ese cuidado, porque interrumpen y pues se pierde el hilo de varias cosas. Bien, entonces necesitamos conocer los momentos de la masa, en donde van a ser con respecto a cada uno de los ejes. Fíjense que, por ejemplo,
para encontrar el momento en el eje X, lo hacemos con la variable Y por la densidad. Y cuando encontramos el momentum de Y, lo encontramos multiplicando a X por la ecuación de la densidad. Entonces hay que observar eso. Y encontrando esos dos momentos, podemos nosotros entonces encontrar el centro de la masa, ¿verdad? Que sería el momentum de Y entre la masa, entonces, y el momentum de X sobre la masa, o sea, las posiciones, ¿verdad? Las posiciones para poder encontrar el centro de masa. Entonces, para eso necesitamos encontrar primero la masa. Y la masa, pues ya como lo vimos, acá está cómo encontrar. No sé, ya tomaron nota. Tomen nota porque vamos a hacer otra cosa ahorita. Ahorita, ingeniero. Ponga la otra lápiz y se me quiere copiar la fórmula, por favor. La primera va. Sí, por favor. Ahí estamos, gracias. Gracias, Inge. Ok. Me avisan cuando hayan terminado.
De mi parte, démosle. ¿Cómo? Que por mi parte sigamos. Ok. Igual, ingeniero. Bien, ok. Vamos a escuchar un video. Bueno, son dos videos en donde nos explican acerca de eso. Luego yo voy a reforzar. ¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con el contenido de nuestro curso. ¿Se escuchaba el video? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Ok. Y vamos a entrar a un tema que es súper importante. Para hoy vamos a trabajar las aplicaciones de las integrales dobles. Y vamos a trabajar lo que son los centros de masa. Vamos a aprender cómo calcular un centro de masa de cualquier región, ya sea rectangular o polar. Entonces, sin más, vamos por el video. Bien, vamos a trabajar entonces con las aplicaciones de las integrales dobles. Y vamos a trabajar únicamente en este corto video lo que son los centros de masa. Vean pues, supónganse que nosotros tenemos una región cualquiera en un espacio bidimensional, ¿sí? En el plano, por ejemplo, en el plano XY. Y tenemos una región cualquiera, como esta figura. Esta región, con forma de gato, cuya densidad para cualquier punto XY está definida mediante ρ igual a una función de x, y. Es decir, la densidad para cada uno de estos puntos va a estar dada mediante alguna regla específica. Si la densidad fuera constante, entonces esta densidad va a ser igual a 1. De lo contrario, entonces tenemos que tomar en cuenta que esta densidad es igual a f de x, y. Es decir, una expresión que depende de la ubicación en la que nos encontremos. Para poder calcular un centro de masa tenemos que crear lo que vamos a llamar un momento. Un momento no es más que el producto, o sea, una multiplicación de una distancia con otro elemento. Y ese otro elemento puede ser una masa, un área, una fuerza, ¿qué más? Un volumen, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que generalmente cuando nosotros calculamos el centro de masa, se dice que nosotros lo que debemos calcular es el momento de masa, ¿sí? Un momento de masa entonces es la distancia de una masa respecto a una distancia específica. Entonces, si yo estoy hablando de momentos, supónganse que tenemos que calcular el momento de masa de toda nuestra región. Pero para calcular el momento, necesitamos primero una suposición de una distancia. Entonces, supónganse que queremos calcular el momento respecto al eje X. Lo que debería hacer es multiplicar la distancia por la masa. Entonces aquí sería distancia por masa. Pero esta distancia tiene que ser la distancia en la cual nosotros asumiríamos que se encuentra la masa concentrada como un punto. Es decir, si estamos calculando el momento en el eje X, ¿sí? Sería este momento en el eje X. Yo tendría que suponer que toda esta masa se encuentra concentrada en algún punto específico. Toda esta masa, ¿sí? La vamos a volver puntual, supónganse en este punto, ¿sí? Aquí. Entonces, el momento en X sería la distancia que hay de este punto al eje X. A veces se le llama distancia del momento, a veces se le llama momento en X. Suponer que toda esta masa se concentra en un solo punto y multiplicarlo por la distancia respecto al eje X, es decir, la distancia que está al eje X. Pero también nosotros vamos a poner aquí distancia al eje X. Podemos calcular un momento Y. Momento Y, que sería la misma idea. Sería la distancia al eje Y multiplicado por la masa. Si estamos suponiendo otra vez que toda esta masa en forma de gato se concentra en este punto, entonces el momento Y sería la distancia que de esta concentración puntual de masa al eje Y, ¿sí? Esta distancia a este punto. Pero, entonces, tenemos una ventaja.
El punto en donde se encuentra concentrada toda la masa se conoce como centro de masa. ¿Sí? Lo voy a escribir. Vamos a escribirlo aquí. El punto en donde se concentra toda la masa se conoce como centro de masa. Entonces, vean, el centro de masa sería la distancia del eje X donde está concentrada esta masa. Por lo que si nosotros quisiéramos el centroide, lo que debería hacer es el momento en X dividirlo entre la masa, ¿sí? Y tenemos nuestro centroide. Generalmente las coordenadas de un centroide se representan mediante esta expresión. X sería igual entonces al momento, ¿sí? Vean, pero vean esta parte importante. El centroide ubicado en el eje X, es decir, la distancia aquí, ¿sí? La distancia del eje X. Pero dijimos que eso era la distancia al eje Y, vean. ¿Sí? El momento en Y es la distancia del eje Y donde se encuentra concentrada la masa. Es decir, si yo tengo la masa aquí, la distancia de este punto al eje Y es una distancia en el eje X. Por lo tanto, en este caso sería el momento en Y, uy, solo que es mayúscula, momento Y, dividido la masa. Y, de igual forma, si nosotros quisiéramos encontrar el centroide en Y, entonces sería el momento X dividido la masa. Y ahí tendríamos entonces la coordenada de nuestro centroide respecto a una figura cualquiera con una densidad de masa variable. Pero hay un problema. Para poder calcular el momento yo necesito el centroide. Y si no tengo el centroide, y si ya tengo el centroide, entonces ¿para qué lo quiero calcular? Pues resulta entonces que para poder calcular el centroide nosotros tendríamos que calcular el momento respecto a de otra forma. Para calcular los momentos, nosotros podríamos suponer que tenemos un pequeño pedacito de masa únicamente. Como en esta figura, vean. Es la misma figura, he borrado todo lo assurado. Y voy a suponer simplemente que tengo un pedacito de masa, que estoy llamando diferencial de masa. ¿Sí? Si quieren, hagamos más grande para que se logre apreciar. ¿Sí? Este es nuestro diferencial de masa. La distancia desde el eje Y a la masa se llama X y la distancia del eje X a la masa se llama Y, porque esta distancia es paralela al eje Y, por eso la estoy llamando Y. Ahora, si yo quiero calcular entonces el momento de esta masa, los momentos de esta masa, estaría calculando simplemente diferenciales de momento. ¿Sí? Vamos a borrar unas partes para poder trabajar con esto. Ahora sí. Si quiero calcular los momentos, entonces voy a calcular momentos pequeñitos. Entonces sería que estoy calculando diferencial de momento en X, por ejemplo. Diferencial de momento en X. Sería entonces igual a la distancia que hay hacia el eje X, vean. La distancia que hay de la masa al eje X sería en este caso Y, multiplicado por la masa, que en este caso sería diferencial de masa. De igual forma, si quiero calcular el momento en Y, sería el diferencial de momento en Y. Sería entonces la distancia, sería el diferencial de momento en Y por la distancia que hay de la masa al eje Y, que en este caso sería X. Entonces ahí tenemos nuestros momentos. Para poder calcular estos momentos, necesito dejar, dado que Y es una variable, necesitaría dejar el diferencial en términos de Y o Y en términos de la masa. Si recuerdan de la primera figura, definimos que la densidad de masa de esto era igual a una función de X, Y, es decir, la densidad depende de X, Y, pero es una densidad de masa superficial, es decir, es la cantidad de masa por unidad de área. Dado de que la densidad es constante, es decir, para una masa específica, si yo tomo un pedacito de masa que representa un pedacito de área, la densidad tiene que ser la misma. Eso significa que nosotros podríamos, en lugar de escribir aquí M, podemos escribir para un pedacito de masa, un diferencial de área tiene que ser el mismo. Esto implica entonces que nuestro diferencial de masa tendría que ser igual a nuestra densidad X, Y multiplicado por nuestro diferencial de área. Así entonces, en los momentos, si nosotros reemplazamos nuestro diferencial de masa por esta expresión, obtendríamos estos diferenciales. Que el diferencial de momento en X es igual a Y multiplicado por la función densidad X, Y por el diferencial de área, y el diferencial de momento en Y sería X por la densidad de X, Y de masa por dA. Para poder entonces encontrar los momentos, nosotros vamos a integrar, pero dado de que nuestros diferenciales no son ni de X ni de Y, sino son diferenciales de área, nosotros vamos entonces, estamos obligados a plantear una integral doble.
De esta manera, entonces, nuestros momentos en X, o mi momento en X, sería igual a la integral doble sobre la región, ¿sí? Que sería toda esta región, por Y multiplicado por la densidad de X, Y por diferencial de área, mientras que el momento, aquí escribí mal, perdón, aquí es momento en Y, sería igual a la integral doble de X multiplicado por la densidad X, Y por diferencial de área. Hay que poner mucha atención porque esta región, ¿sí? Puede ser polar o puede ser rectangular, no importa. Bueno, ya he calculado los momentos. ¿Cómo calculábamos, dijimos, el centroide de masa, o el centro de masa, perdón? Dijimos que era el momento dividido la masa, por lo que entonces necesito la masa. Pero si nos fijamos, este diferencial de masa es igual a la integral de la densidad de masa por el diferencial de área. Por lo que concluimos entonces que podemos calcular la masa mediante una integral doble también. La masa sería entonces la integral doble sobre la misma región por la densidad de masa multiplicada por el diferencial de área. Y así finalmente entonces podemos escribir que el momento, que los centroides, las coordenadas del centro de masa estarían dado por que X es igual a el momento en Y dividido la masa, y el centroide en Y, o la coordenada, perdón, en Y, está dado por el momento en X dividido la masa. No quiero que se equivoquen. Se llama momento en X porque es la distancia al eje X, pero lo que debe llevar es una Y, ¿vean? Se llama momento en Y porque es la distancia al eje Y, pero lo que lleva es una X. Por eso es que Y utiliza el momento en X y X utiliza momento en Y. Teniendo estas fórmulas, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, he dejado aquí de este lado izquierdo las fórmulas y aquí tenemos nuestro ejemplo. Dice así: obtenga el centro de masa de la lámina que tiene la forma de la región entre las circunferencias x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en el primer cuadrante con densidad de masa, densidad de x, y igual a k. Para este caso, vean, la región es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es esta ecuación nosotros la reconocemos como la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio 2. Y esta de aquí es una ecuación con centro en el origen y radio 1. Por lo que estamos hablando de la región encerrada entre esas dos circunferencias, pero simplemente en el primer cuadrante. Bueno, voy a dibujar eso utilizando un programa de graficación y vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta región, vean, es una región que está entre 1, ¿sí? Todo el radio 1 y todo el radio 2. Y esta región de color naranja sería la región entre las circunferencias utilizando únicamente el primer cuadrante. Por eso se puede observar que las circunferencias siguen, pero ya no tenemos a precisión de lo demás, solamente de lo primer cuadrante porque es lo que me interesa. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es calcular la masa. La masa, según esa expresión, la masa es igual a una integral doble sobre la región de la densidad de x, y por dA. O sea, para este caso me quedaría que la densidad de x, y es k, por lo que la integral me quedaría, ¿sí?, la integral doble sobre una región de k por el diferencial de área. Pero observen que debido a que nosotros tenemos aquí una región circular, va a ser mucho más sencillo si nosotros escogemos trabajar o resolver esta integral utilizando coordenadas polares, ¿sí?, porque es una región circular. Vamos a transformar entonces esa integral a una integral que sea en coordenadas polares. Vean cómo voy a hacerlo. Entonces aquí sería la masa igual a la integral de otra integral, ¿sí? Y recordemos que aquí tenemos que agregar r por dr por d teta, ¿sí? Porque, ¿se recuerdan? El diferencial de área es r por dr de teta. Muy bien, acomodemos entonces. Aquí quedaría k. Y en los límites de interacción del ángulo sería el ángulo que se forma entre el eje X y el eje Y. ¿Qué ángulo tenemos ahí? Pues tenemos simplemente el ángulo que va desde 0, porque estamos simplemente en el primer cuadrante, hasta pi medios. Pi medios. Ahora, los radios. ¿De dónde a dónde van los radios? Pues vean que los radios ahora no van de 0 a 2, ¿sí?, sino van desde 1 hasta 2. Entonces tengo aquí de 1 hasta 2. Escogí trabajar con coordenadas polares porque las regiones son circulares. Es mucho más sencillo. Si quisiéramos trabajar con ecuaciones rectangulares, tendríamos que plantear dos integrales dobles. Por lo que siempre que tengamos secciones circulares, va a ser más fácil si nosotros escogemos trabajar con coordenadas polares. Eso sí, bajo ciertas condiciones, ¿sí? Tienen que pasar ciertas condiciones para que se cumpla. En este caso se cumple todo. Vamos entonces a resolver nuestra integral. Vean de que
Así como habíamos visto antes, podemos separar las integrales y entonces nuestra masa va a ser igual a, separamos integrales, primero sería la integral desde 0 hasta pi medios de diferencial del ángulo, ¿sí? La otra ecuación me quedaría, la integral me quedaría desde 1 hasta 2 de r por dr. Y constante, pues como la constante es una constante, esta constante puede salir de la integral, y aquí automáticamente al resolver estas dos integrales en mi calculadora, tengo cuál es el valor de la masa. Resulta que este resultado es pi k medios, y esos son unidades de masa. ¿Sí? O simplemente unidades de masa. Son unidades de masa. Ahí tenemos la masa. Teniendo esta masa, ahora podemos ya calcular los momentos, ¿sí? Bien. Vamos entonces a calcular el momento en el eje X, el momento respecto al eje X, utilizando esta ecuación de aquí, ¿vean? El momento en X, entonces, vean, lleva la variable Y. Vamos a reemplazar de una vez. La densidad de X, Y dijimos que es una constante por dA. Si nuevamente, dado de que estamos utilizando una región polar, una región circular, utilizo coordenadas polares, la ventaja de estos problemas es que, dado de que ya tenemos planteados los límites de interacción de la masa, los límites de interacción de los momentos en X, del momento en X y del momento en Y son exactamente los mismos. Por lo que entonces la integral para este momento de X sería la misma integral, vean, de 0 a pi medios, la misma, desde 1 a 2, ¿sí? Aquí me falta, así, de r por dr por dθ. R por dr. Y he dejado libre lo que tengo que integrar, porque ahora resulta que es k por y. Entonces en este caso sería k por y. Pero recordemos que y en coordenadas polares se expresa como r multiplicado por el seno del ángulo. Si nosotros resolvemos esta integral, ¿sí? Vean que ahora ya podemos separar nuevamente integrales, pero me quedaría la integral de 1 a 2 de r cuadrado por la integral de 0 a pi medios del seno del ángulo por diferencial del ángulo, y todo multiplicado por esa constante. Lo voy a escribir por cualquier cosa, por si todavía no ha quedado claro cómo se separan las integrales. Aquí sería que me quedaría la integral de 0 a pi medios, ¿sí? Esa integral con la expresión del ángulo, que sería seno del ángulo por diferencial del ángulo, por la integral de 1 a 2 de r cuadrado, ¿sí? Porque aquí tenemos un r y aquí tenemos otro r por k. Y finalmente esta integral, ¿sí? Si evaluamos por aparte cada una de esas integrales, me da como resultado 7 tercios de k. Y ahí tenemos entonces nuestro momento en el eje X. Vamos ahora a calcular el momento en Y. El momento en Y, pues ya lo teníamos acá arriba, la integral, ¿sí? El momento en Y es la integral doble de X por la función de densidad por diferencial de área. Copio esta integral porque es lo único que vamos a hacer. Uy, ahí estamos. La integral de X, la densidad, es K, entonces aquí sería KX. Y ya vimos que los límites de integración serían exactamente los mismos. Por lo que entonces esta integral me quedaría ahora la integral con los mismos límites de 0 a pi medios, de 1 a 2. Y aquí dejo de vacío porque lo que tengo que integrar es k por x, o sea, k. Pero recuérdense que x es r multiplicado por el coseno del ángulo. Y finalmente, si nosotros volvemos a hacer lo mismo, vuelvo a separar integrales, quedaría exactamente lo mismo que esto, solamente que aquí sería coseno del ángulo. Resulta que esto es exactamente 7 tercios de k. Lo mismo que la ecuación anterior. Y esto sucede porque la densidad es constante y las regiones son simétricas respecto al eje X y respecto al eje Y. Para calcular entonces el centro de masa, voy a utilizar la masa, ¿sí? Y los momentos. Vean que los momentos no les puse unidades porque serían unidades de masa por unidad de distancia, pero obviemos esa parte. Finalmente entonces, ¿sí? Si nosotros utilizamos esta fórmula de aquí, le copiamos. Y ya se me acabó mi pizarrón. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Sería el centroide en X sería el momento en Y, que para este caso sería 7. Vamos a ponerlo mejor así. Sería 7 tercios de K.
Vamos a ver si me lo deja bien. Y la masa que nos había dado πk medios. Entonces aquí ponemos πk medios. Y resulta entonces que el centroide en Y va a ser exactamente lo mismo. Sería 7, vamos a ponerlo mejor así, porque pareciera que estuviéramos hablando de 7 partido 3K. Vamos a poner 7K tercios. Entonces de esta forma parecería aquí también lo mismo. 7K tercios. Y abajo sería πk medios. πk medios. Y resulta entonces que estos resultados, vamos a poner aquí también igual, cada uno de estos resultados es 14 dividido 3pi. Y de la misma forma, dado de que son exactamente los mismos datos, sería también exactamente el mismo valor para y. 14 dividido 3pi es aproximadamente 1.485. Entonces vamos a la figura. 1.485, vean, 1.48 está 1.5 por acá, 1.48 está por aquí y 1.48 está por aquí. Significa que el centroide está aproximadamente por aquí, vean, ¿sí? Casi llegando a esta orilla. Ahí tenemos el centroide para esta figura. Entonces, hemos concluido con la aplicación a centros de masa. Que vean, tenemos fórmulas, ¿sí? Ecuaciones que nos permiten ya determinar cuál es el centroide. Y lo importante o lo difícil en estos casos de integrales es definir la región de integración. ¿Cómo voy a integrar? Si voy a integrar de forma rectangular o de forma polar. Y también cómo colocar esos límites de integración. Bien, así hemos llegado al final de este video. Entonces, de verdad, recuerden, los videos los hago con la finalidad de que les sean de mucha utilidad. Si les gustó, por favor, dejen su like. Y si quieren estar pendientes de cuando suba nuevos videos, por favor, no olviden también pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video. ¿Qué tal, chicos? Bien, antes de continuar con el siguiente video, solo recalcar, allí quería que vieran la parte teórica de dónde nacen las ecuaciones y que la forma de resolverse, él habla de coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, pero digamos que eso no fue quizás lo complicado. La verdad es que al final es de ponerse a desarrollar el ejercicio, porque él se salta, ¿verdad?, algunos pasos y llega a la respuesta inmediata, ¿verdad? Entonces, uno tiene que desarrollar esa parte como para poder llegar al resultado. Vamos a ver otro que es un poco más sencillo, en donde ya no se va a explicar la parte teórica de dónde nacen las fórmulas, pero que tiene que ver más con las coordenadas rectangulares, tal y como nosotros las hemos estado trabajando hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. En este video veremos aplicaciones de las integrales dobles. Más específicamente el tema es centro de masa y momentos. Para esto necesitamos un poco de teoría. Supongamos en este caso que tenemos una lámina y esta lámina ocupa una región R del plano XY. Y su densidad viene dada por la función ρ de dos variables. Para este caso se define la masa de la lámina mediante la integral siguiente. La masa es una integral doble de la región de la densidad con diferencial el área. Y luego en los momentos, o el momento en X y el momento en Y, se calculan respectivamente con esta fórmula. Vean que la Y aparece para el momento en X y la X aparece para el momento en Y. Están cruzados de cierta manera, multiplicando a la densidad. Si queremos encontrar el centro de masa, las coordenadas del centro de masa de la lámina vienen dadas por estas características. Momento en Y sobre la masa, momento en X sobre la masa. De esa forma vendrían las coordenadas. Ahora, sabiendo esto, vamos a adentrarnos a un ejemplo de aplicación. Ahora vamos con un ejercicio de centro de masa y momentos. Tenemos un problema que es hallar centro de masa de una lámina triangular con vértices en 0, 0, 1, 0 y 0, 2. Si la función densidad es la siguiente, la que tenemos aquí. Entonces, para poder tratar con este tipo de ejercicios,
Lo que necesitamos es formular nuestro integral. Primero, calculemos la masa. La masa está dada por dos integrales en una región. La integral de la función densidad. En este caso, la función densidad sería 1 más 3x más y. Ahora, esto será diferencial el área de la región. Ahora vamos a especificar el área de la región, es decir, vamos a ver cómo quedaría nuestra pieza triangular en el plano cartesiano. Tenemos que se encuentra en 0, 0, entonces tenemos ahí una coordenada en 0, 0. Luego tenemos en 1, 0, supongamos que aquí es 1, 0, 1 en X, 0 en Y. Y la coordenada 0, 2, que estaría más o menos como por aquí, 0, 2. Entonces, aquí me dicen que mi pieza triangular ahí inicia. Entonces, tenemos esta pieza de esta forma, situada ya en el plano cartesiano. Los límites, ¿cómo los tomamos? El límite de la función en X, que es de 0 a 1, vendría siendo de aquí, en la parte horizontal. Entonces, el límite sería de 0 a 1. Ahora, en la parte proyectándose hacia arriba, nos encontramos con esta línea recta. Por lo tanto, el límite tendrá que ser hacia esa línea recta. El límite es de 0 hacia la función en todas las direcciones hacia la línea recta. Entonces sería de 0. Y ahora necesitamos encontrar la función de esa línea recta. Para esto necesitamos la pendiente primero. De geometría analítica, tenemos que la pendiente la sacamos. Tenemos acá dos puntos, este y este, que forman parte de la línea recta que está en diagonal. Y serían las coordenadas en Y. 2 menos 0. Y luego sobre las coordenadas en X. 0 menos 1. Como nos damos cuenta, me quedaría menos 2 entre 1, lo cual me da menos 2. Entonces, esa es la pendiente y conviene que sea negativa, puesto que, de manera correcta, vemos que sí, la pendiente va en caída. Ahora, la función sería y menos y1, que aquí equivale a 0. Esto es igual a m, que es la pendiente, que es 2, por x menos x1, que equivale a 1. Todo esto son, pues, teoría muy básica de geometría analítica. Entonces, si no sabemos esto, les recomiendo ver videotutoriales que tenemos en el canal acerca de cómo sacar líneas rectas. Aquí ya lo hacemos de manera rápida. La función y sería igual a, este 0 ya no vale, menos 2 por x sería menos 2x, y menos 2 por más 1 sería más 2. Y ahí encuentro el límite superior, que sería de la función de 0 a la menos 2x más 2. Ahí está. Entonces, de esta forma nos quedaría. Ahora, ya con esto, así especificado, necesitamos ver bien los diferenciales. Como primero estamos proyectándonos hacia el eje de las y, o decir hacia arriba, entonces primero es diferencial y. La siguiente integral, como tomamos los límites de 0 a 1, que es en el eje de las x, entonces después se pondría diferencial x. Y listo. Con estos datos podemos ya comenzar a tratar nuestra integral. ¿Cómo la tratamos? Bueno, pues como hemos estado haciendo en ejercicios de cálculo multivariable, primero vamos a tratar estas integrales por separados. Lo voy a ir un poquito más rápido, más directo, puesto que para aquí ya necesitamos tener nociones muy fundamentales. La integral más externa, que es de 0 a 1, y resolveremos la integral interna con respecto al diferencial y. Entonces, 1, la integral de 1, diferencial y, pues es y. Entonces sería y más 3x es constante, entonces sale la constante de la integral y me quedo con el diferencial y. 3x diferencial y, la integral de diferencial y es otra vez y. Más, ahora tengo y diferencial y. Entonces aplico regla de la potencia, me quedaría y cuadrada sobre 2. Todo esto evaluado en los límites de 0 a menos 2x más 2. Y luego ya externamente el diferencial x. Entonces, continuándolo aquí abajo, lo que vemos aquí es que tengo que sustituir el límite superior en cada una de las funciones que tenemos aquí, en este caso en la función y. Primero, en la función y he sustituido menos 2x más 2, pues nos quedaría igual, menos 2x más 2. Luego viene más 3x, que multiplica, bueno, me falta poner la integral, la más externa. Luego viene más 3x por y, que sería, en lugar de poner y, pongo el límite superior. Luego viene otra vez y, que sería menos 2x más 2, pero aquí está al cuadrado. Todo esto sobre 2. Entonces, todo esto es sustituyendo el límite superior. El límite inferior, 0 aquí, pues se va a cancelar en todos los casos. Afortunadamente ya no lo escribo. Y simplificaremos esto de tal manera que nos quede ya de 0 a 1. Y finalmente, al último, evaluar el diferencial x. No se nos debe de olvidar que aquí va el diferencial x en la parte de afuera.
Entonces, ¿cómo nos quedaría al momento de simplificar? Vamos a ver. Vamos a ver si nos cabe aquí abajo. Sería la masa, sería la integral de 0 a 1, tal como lo ponemos aquí. Y entonces vamos a especificar todos estos términos, que serían, voy a volverlos a escribir, menos 2x más 2. Multiplicando esto me quedaría menos 6x. Y luego me quedaría menos 6x cuadrada y luego me quedaría más 6x. Aquí tengo que elevar al cuadrado, entonces me quedaría, lo hacemos rápido, me quedaría más 4x cuadrada. Luego aquí me quedaría menos 2 por 2, 4 por 2, 8, 8x. Y luego me quedaría más 4. Todo esto, este trinomio nada más, lo que se le da el binomio entre 2. Como todos estos tienen mitad, lo puedo dividir entre 2 y automáticamente eliminamos el 2. Siempre y cuando saquemos mitad a todos. Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Y mitad aquí 2. Ahí está. Ahora, haciendo esto, no nos olvidemos del diferencial. Simplificamos. Primero, vamos con las x cuadradas. Entonces tenemos, aquí me queda menos 4x cuadrada. Menos 4x cuadrada. Luego de esto tenemos las x. Tenemos menos 2x menos 4x más 6x se cancelan. Y luego me quedan nada más las constantes, que sería más 4. Ahí está. Todo esto, ahora sí, diferencial x de 0 a 1. Y listo. Ahora sí tenemos ya que poder enfrentarnos a esta última integral. Vamos a hacerlo. Al comenzar evaluando nuestra integral, nos damos cuenta de lo siguiente. Observen que esto ya lo podemos separar de esta forma, constante afuera, literal adentro del diferencial x, para que en el siguiente paso podamos resolver nuestras integrales. Entonces sería integral de x cuadrada, me quedaría x cúbica sobre 3, ahí está, y luego más 4, integral del diferencial x, pues es x. Todo esto evaluado de 0 a 1, ambas funciones. Entonces la masa nos quedaría, evaluando el 1, aquí me quedaría menos 4 por 1 al cubo, sobre 3 más 4 por 1. Y luego, evaluando el 0, ojo aquí, si sustituimos el 0, me doy cuenta que nos queda pues 0. Entonces ya no tiene caso sustituirlo, o bien poner, indicar que viene el menos 0, ya no tiene caso que lo coloquemos. Ahora sí, 1 al cubo me da 1, menos 4 tercios, ahí está. Y luego aquí me queda más 4. Entonces, aquí nos damos cuenta que el resultado que nos va a quedar aquí sería 8 tercios. 8 tercios de masa en este caso. Ahora, vamos a entrar ya a la parte de calcular los momentos en cada eje, tanto en el eje X como en el eje Y, para poder encontrar el centro de masa, las coordenadas del centro de masa. Bien, entonces ahí vimos ya dos ejemplos. Vamos a desarrollar otros ahorita, en donde vamos a ver con unas ecuaciones generales cómo se pueden resolver estos ejercicios. Vamos a hacer estos tres ejercicios. Aparentemente es uno, pero realmente son tres, con densidades diferentes. Nos piden encontrar la masa y el centro de masa de una lámina que va a tener esa forma y que nos dan los vértices de cada uno de ellos. Voy a la pizarra entonces. Espérenme que...
Espérame que estoy teniendo un problema aquí con la pizarra. Bueno, no sé qué pasó aquí. Tuve una actualización y esa actualización me parece de otro modo, pero el problema es que no encuentro el área de la pizarra. Bueno, vamos a ver, ahí encontré algo parecido que nos puede servir. Vamos a ver si podemos escribir en esta parte. No, no puedo. Ahí está, vamos a ver. Bien, no sé si ya tomaron nota del ejercicio. Lo voy a poner nuevamente para que... Sí, colócalo, ingeniero. Porque al parecer es diferente la pizarra. Ya después la voy a resolver ahí. A ver cuál ha sido el problema. Bueno, me imagino que ya lo copiaron. Entonces nos piden, primero vamos a hacer, lo que vamos a hacer es hacer el dibujo del rectángulo que ahí nos piden con los puntos ahí especificados. Entonces,
parece que el primer punto, 0,0. Vamos a ponerlo acá. 0,0. El siguiente es A,0, es decir, un valor A en el eje de la X y un valor 0 en el eje de las Y. Imaginémonos que el valor de A está por esta. Entonces, y 0 en Y. El otro punto es 0 en X y un valor de B en Y. Fíjense que hice un rectángulo, no es cuadrado, ¿verdad? Es un rectángulo. Vamos a imaginarnos que puede ser que A es más grande que B o que B sea más grande que A. Ahí podemos asumir cualquiera de las dos cosas. Entonces, 0 en X y B en Y. Entonces vamos a asumir que el B es más pequeño. Entonces aquí tendríamos 0 en X, B en Y. Y el otro punto que es A, B. Entonces, ¿qué sería? Algo más o menos aquí, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos el rectángulo. Algo más o menos acá. Entonces, para poder resolverlo, nosotros necesitamos una función de densidad. Una función de densidad que es en función de X, Y. Y en este caso, en el ejercicio, nos dice en el literal A, nos dice que la densidad es igual a una K, o sea, una constante, ¿verdad? Entonces, en este caso, la densidad es igual a K. Entonces, según la fórmula de la... Primero necesitamos encontrar la masa. La masa que va a ser igual... Vamos a ver delgado esto. La masa que sería igual a la doble integral de la función de densidad, que en este caso es solamente K, por un diferencial de área. Entonces nosotros tenemos que encontrar el área en nuestra función. ¿Cuáles serían los límites en el eje X y cuáles serían los límites en el eje Y? Recuerdan que dependía cómo nosotros queríamos ver esa área. Podemos hacerla X por Y o Y por X. Y eso iba a depender de nuestros diferenciales. Es decir, si yo le pongo diferencial de X, diferencial de Y, o puede ser diferencial de Y, diferencial de X. Entonces eso hay que tenerlo bien definido y tenerlo bien claro. Comúnmente se trabaja así como lo tenemos ahorita, ¿verdad? Primero trabajamos con el eje X internamente, perdón, con el eje Y internamente y luego con el eje X. Si lo trabajamos de esta forma,
Si lo trabajamos de esta forma, entonces quiere decir que primero, lo más interno es el diferencial de y. Por lo tanto, necesitamos esos límites. Entonces, que van desde 0, desde el 0 hasta el valor de b. De 0 a b. Y en el eje X, que sería de 0 hasta A. Ya teniendo planteado eso, habría que resolverlo. Resuélvanlo y díganme cuánto les va a dar M. ¿Me dicen cuánto le dio? Gaby, ¿Cuánto? Gaby, No lo entiendo. Creo que está diciendo que la integral interna es KB. correcto, perdón, tengo el Inter malo. Ok, pero hágalo todo, deme ya el valor completo. No quedaría KBA, ingeniero. Ok, vale, vamos a resolverlo acá. Primero, ¿verdad? La integral de K con respecto a Y, me quedaría K, Y. Con los límites de 0 a B. Diferencial de X. A la hora de sustituirlo, nos quedaría KB, la integral de 0 hasta A de K por B, diferencial de X. A la hora de integrar esto, me quedaría KB X de 0 hasta A. Y a la hora de sustituirlo, me quedaría K por A por B. Vale, que es lo que el compañero ahí dictó. Entonces, ese es el valor de la masa. Observe dos cosas. Una, por un lado, nosotros debemos de definir cómo vamos a trabajar la función. Eso es lo primero. Y lo segundo es que debemos siempre de definir nuestros límites en el eje X y en el eje Y.
Y en este caso nos dio, digamos, nos ha dado valores constantes, pero pudieron haber sido valores variables, es decir, como en el caso del ejemplo que vimos, que era un valor que nosotros no lo conocíamos, ¿verdad? Un valor variable. Bueno, entonces, pero hemos encontrado nada más la masa. Ahora necesitamos encontrar el momentum en el eje X y el momentum en el eje Y. Copien esto si lo van a copiar, porque lo voy a borrar, porque esta no es como la otra pizarra que la podía mover y seguir ahí escribiendo. ¿Me avisan? Dale, hijo. Gracias. Bueno, voy a tratar de borrarlo con... Oh, vamos a ver. Bien, entonces necesitamos encontrar el momento de X, que va a ser igual una de las ventajas es que si ya teníamos los valores a la hora de encontrar la masa, pues ocupamos los mismos valores. Vaya, vaya. Vaya. Y la función de densidad, que decimos que solo es K, si estamos encontrando según la fórmula, ¿verdad? Si estamos ocupando esto, decimos que si estamos encontrando el momentum de X, debe ser Y por la fórmula de densidad por el diferencial de área, que el diferencial de área ya lo definimos, ¿verdad? El de densidad
que es la K. Entonces nos quedaría Y por diferencial de Y, diferencial de X. Resuélvanlo y díganme cuánto les da. Ahora ya que ya vieron el primero que cómo hizo, y sí solamente vamos a necesitar los resultados. Inge, la respuesta me da KB cuadrado A sobre 2. Vamos a colocarla y ya vamos a revisar si está correcta. ¿Me dijo? Igual y también me dio. KB cuadrado K. A sobre 2. KB cuadrado sobre 2. Falta la A ahí. KAB cuadrado. Sí, KAB cuadrado sobre 2. Bueno, ya hay dos personas que les da así. Vamos a ver uno más que nos diga que así le da. Y también 3. Va, entonces, podemos asumir que a varios les da ya ese mismo valor. Entonces, encontremos ahora el momento en Y. En donde la integral, sus límites no van a variar. Ni la función, que en este caso es solo K. Lo que va a variar es que es un K multiplicado por una X y siempre el orden en el que ya tenemos las
los diferenciales, es decir, diferencial de y, diferencial de x. A ver cuánto le da. Da K a cuadrado B sobre 2. Bueno, démosle chance ahí que lo encuentren nosotros. Corroboran y me dicen si les da, como le dio al compañero. ¿Cuánto le daba a él? Ahí está en la pizarra. Pues sí, igual. Pongo 10. Igual me dio eso. Póngame 10 y de... Bye. También me dio. Encontramos el momentum. Ahora necesitamos encontrar el centro de masa. Y el centro de masa, que es igual al momentum en Y entre la masa y el momentum en X entre la masa. Observen que que los valores pareciera que están al revés, pero no, ¿verdad? Porque recuerden que cuando encontramos el momentum en Y, lo que estamos encontrando es la distancia que hay con respecto al eje X. Y cuando encontramos el momentum en X es la distancia con respecto al eje Y. Entonces sería el momentum en Y, que es K a cuadrado B sobre 2 entre la masa. ¿Cuánto era la masa? KAB. K. K a B, coma, K a B cuadrado bye. Si simplificamos ahí, ¿verdad? Extremos por medios, nos quedarían
Aquí me faltó una cava. Bueno. Ahí tenemos el resultado. Veamos el segundo ejercicio. Es decir, literal B. Lo que cambia es que la densidad es igual a K por Y. Eso es lo que está cambiando. Entonces, ya copiaron esto. Sí. Ya, En eso estamos, pero Ok. Pues ya no tenemos que hacer el dibujo, ¿verdad? Porque el dibujo es igual. Lo único que va a cambiar es la densidad. Por lo tanto, la masa sería igual a la integral de 0 a de la integral de 0 a b de k, la función, ¿verdad? De la densidad que es ky por el diferencial de y, diferencial de x.
sería igual que el anterior, KAB cuadrado sobre 2. El resultado es casi parecido, ¿verdad? Corrobórenlo si les da KAB cuadrado sobre 2. Entre 2, sí. Sí, así da, Inge. Que es parecido al momentum en X, ¿verdad? Del ejercicio anterior, porque realmente solo le estamos agregando la Y, ¿verdad? Entonces veamos el momentum en X. Que será igual a la integral de 0 a A, de la integral de 0 a B, de K por Y cuadrado, diferencial de Y, diferencial de X. Vale. ¿Cuánto le da esto? K por B tuvo entre 3. Sobre 3. ¡Pum! Vale, corroboran ahí. Sí, así me dio. Así da Ok. también el momento. Entonces el centro de masa
A la hora de simplificar, pues, la mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Nos va a quedar un medio. Luego la K se elimina con la K. Y A cuadrado con A nos va a quedar solo una A. Y B cuadrado con B cuadrado se elimina. Ya nos va a quedar, vamos a ponerlo bien acá. Nos quedaría A sobre 2. Y del otro lado, 2 tercios. Las K se nos eliminan. 2 tercios de B queda. Y nos queda solamente la B. Va. Ahí está el. Literal B. Y era una pregunta. Dígame. Escucho. Escucho, ingeniero. Sí, le escucho. Bueno, creo que tiene malo el audio, no se escucha nada. Bien, entonces literal C, la diferencia es que ahora la densidad es igual a K por X. Ya se entendió cómo hacerlo, pues voy a poner solamente las respuestas. Literal C. La masa va a ser igual
Bye. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, ingeniero, estamos bien. Bien, quiero hacerles un comentario y a ver si están de acuerdo y si no, pues no hay ningún problema. Ingeniero, solo puede poner un momentito más la pantalla de las respuestas. Sí. Déjame ver cuántos hay reunidos antes de continuar. Bye. Hay más o menos 80. Tenemos el 80% de la clase. Los demás, me imagino, tienen el compromiso de ver el video. Ah, perdón, lo que quería ver María no era la resolución. Otra cosa le puse. Sí, Vale. aquel que ya se me había olvidado. Ajá. Fíjense que a partir del otro lunes entramos con la temática de del tema de las diferenciales. Entonces, que las diferenciales, digamos, es un poco, es un poco más teórico el tema que lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿va? Que hemos visto integrales dobles y todo eso. Entonces, estaba pensando ya en el examen parcial, que si no me equivoco, faltan todavía, creo que 2 lunes. No sé si, bueno, Mariano ya te ha terminado ahí de copiarlo. Ya, ingeniero, disculpe, gracias. Sí, no, perdone usted. Sé que lo decía nada más porque quiero. Ingeniero, Dígame. no, yo solamente quería preguntarle que venía en ruta, entonces, ¿verdad que el ejercicio consta de 3 literales, verdad? Sí. Ok, y lo voy a ver grabado. Gracias. Sí, ok. Entonces, quería que viéramos la fecha del examen parcial, porque les quiero, pues, hacer una propuesta. Si todos están de acuerdo, los presentes, pues, lo hacemos. Y si no, pues, tal y como. Es para el 8 de noviembre, o sea, el próximo lunes. ¿Cuánto es el próximo lunes? Primero. 1. Ajá. Vaya, entonces, estaba pensando en adelantar el examen parcial, a manera de que entren solo los temas que hemos visto ahorita, ¿va? Para que no entrara en el examen parcial el tema que veamos el próximo lunes, que tiene que ver con las diferenciales. Entonces, pero eso, pues, quiero hacerlo consensuado, ¿va? Es decir, que si ustedes están de acuerdo, lo hacemos. Si no, pues lo dejamos para esa fecha siempre, pero entraría lo que veamos el próximo lunes. Entonces, no sé, quisiera escuchar las opiniones, si están o no están de acuerdo. Y eso sería lo que usted dice para el próximo 1 de noviembre. ¿Cómo? Sería para el próximo 1 de noviembre, como lo Sí, está o sea que planteando. haríamos el examen parcial, lo adelantaríamos para el próximo lunes. La verdad es que solo lo estamos adelantando una fecha, nada más. Por mí no hay problema. Ingeniero, solo entra este tema. La otra semana. ¿Cómo? Solo entraría este tema, ingeniero.
entraría lo que hemos visto en esta unidad, que es, espérenme, déjenme nada más, ya hicimos una guía, aquí están las clases, ¿ves? Solo serían prácticamente estas 3 clases. La clase del lunes 4, la clase del lunes 11 y la clase del lunes 25. Que tienen que ver, que tienen que ver prácticamente con las integrales dobles, porque eso ha sido el tema, ¿va? De hecho, la guía que hicimos tenía que ver sobre eso. Bueno, aquí. Que ya ustedes ya la resolvieron, porque hasta ya me la entregaron. Esta es la única guía, o sea que saldría de esto y de lo que hemos visto ahora. De mi parte, ingeniero. Tiene que ver con esto, ¿va? O sea, realmente es más complicado esta guía que era más complicada esta guía que lo que hemos visto ahora, ¿va? Porque ahora lo que hemos visto es nada más como ver que realmente hay una relación entre la práctica o entre la vida real y esta teoría, ¿va? Es lo que hemos hecho nada más, hacer esa conexión, ¿va? Entonces, vuelvo al punto. Si quieren, hagámoslo por votación, ¿verdad? Levanten la mano los que están de acuerdo en que hagamos el parcial el próximo lunes. Levanten ahí la mano los que están de acuerdo. Vaya, ahí están viendo ustedes la pantalla, ahí están viendo, miren, las manos levantadas. La gran mayoría, ¿verdad? Realmente, hasta ahorita no veo ninguno que haya dicho que no. Vaya, solo Alberto no está de acuerdo. Ah, sí, soy yo. Hay otros que siguen en la votación. No bajen la mano, ahí tengan. Aquí arriba pueden ver ustedes todas las manos levantadas. Van 69 manos levantadas, 70. Vale, nos quedamos ahí en 70. O sea, el 70% está de acuerdo. Entonces, como estamos en una clase democrática y un país democrático, lo que la mayoría diga. Lo que yo no quisiera es de que hubiera, ya pueden bajar la mano. Yo lo que no quisiera es que hubiera alguien que se haga el que no supo y que no lo va a hacer el examen el próximo lunes, porque ahí sí tendríamos problemas. Que se haga la víctima. Ajá, correcto. Eso es lo que yo no quiero, o sea, que actuemos con madurez, porque hay quienes por decir que salga mal, entonces asumen desconocimiento. Pero aquí me ha quedado a mí y es más, ya voy a guardar la asistencia, ¿verdad? Entonces, aparte de que tienen la responsabilidad, como les digo, todos tienen la responsabilidad de ver los videos, los que no pueden. Hay un compañero que acaba de decir va en el vehículo, así le entendí, pero y me dijo más tarde voy a ver el video, o sea, quiere decir de que, pues sí, la responsabilidad es esa, verlo. Y en esto estamos quedando de acuerdo en que el examen es para el próximo 1 de noviembre, es decir, el próximo lunes. ¿Por qué lo estamos adelantando? Bueno, repito, lo adelantamos en beneficio de que hay menos temas y que prácticamente vamos en la misma línea, mientras que si doy la clase el próximo lunes, aparte de lo que ya hemos visto, veríamos un tema más y eso es un poco más pesado para usted. Para mí no, porque igual, o sea, yo el examen, las preguntas siempre las tendría que hacer, ¿va? Sino más bien para usted. Bien, ahí han dejado la mano levantada algunos. Ah, no, ya la bajaron, va. Entonces, quedamos así, ¿verdad? Y nos vemos entonces el próximo lunes en el examen parcial. La única guía que se va a evaluar es la que vimos, la que les enseñé ahí, la que está colgada todavía en el aula. Que de hecho, fíjense, miren, 91 la han entregado. O sea que hay 8 personas que no la han entregado y algunos de ellos sí ya la retiraron la materia, ¿verdad?
pero siguen todavía en el aula. Ingeniero, y si yo le entregué 3 minutos tarde, voy a tener penalización igual. Sí, siempre es penalización, pero pues sí, pero de tener 0 a tener 1.5 hay una gran diferencia y es 1.50. No sea así, ingeniero. Gracias. Hombre, broma, hombre. Sí, siempre hay penalidad, pero no es tan exagerado. O sea, al final siempre es arriba del promedio, o sea, arriba del 5. Siempre es una nota aceptable. Una nota aceptable, pues. ¿Verdad? Comparado a un 0, pues. Así que siempre puede entregarla. Porque, de hecho, esa guía vale, si no me equivoco, vale el 50 o 60% por ahí. Entonces, dejar de entregarla es prácticamente dejar esta unidad. Entonces, por eso le digo yo, sacarse 0 a sacarse un 6, hay una gran diferencia. El 60 valía para esta evaluación. Vaya, póngale. Entonces, bueno, nos quedamos ahí. Si no hay ninguna otra pregunta. Yo solo tengo una pregunta con Ingeniero. respecto a la respuesta, pero si quiero el final. ¿Cómo? Yo solo tengo una pregunta con respecto a este último ejercicio literal. Sé que hay algo que no comprendo, pero si quiere, creo que Cristian iba a hablar primero, si quiere que le pregunte él y por último voy yo. Solamente iba a decir algo que dijeron en el chat, que se notifique lo del parcial en el WhatsApp para que todos estén sabedores y que nadie diga que nadie supo. O por correo y le confirmamos. En WhatsApp creo que no estoy. Si alguno de ustedes puede hacerme el favor ahí y digan ahí que en nombre mío, dice el ingeniero que el próximo lunes 1 hay examen parcial. Ajá, vaya, hoy sí, Mariano. Dice que con la respuesta, dice, Sí, es decir, todavía no lo he elaborado porque sí me quedó una duda. Es decir, los demás yo lo estaba haciendo porque sé cómo integrar, ¿verdad? Pero el planteamiento de cuando ya estamos buscando los momentos en X y en Y, para cada uno, para cada literal se ha utilizado, por ejemplo, en el caso A, buscando la integral, el momento en el momento X, se utilizó solo KY. En el segundo literal, para el momento X. Porque K era la función. Ah, correcto. El literal B, la función era KY. Ok, en el literal B, literal C, la función es KX. Ajá, ok, permiso. Ajá. Como acuérdense que es la función, ¿verdad? Que ocupamos. Cuando encontramos la X, sería Y por la función. Y cuando encontramos el momentum en Y, es la X por la función. Entendí, ha multiplicado una Y en el caso del literal B porque ya en sí la densidad es KY, o sea, la función principal, ¿verdad? Ajá. KY por Y cuadrado. Por eso estaba perdido. Gracias. Ajá, sería por X cuadrado. Ajá. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok. Bueno, bendiciones a todos. Gracias, ingeniero. ¿Por qué está poniendo eso Mayra ahí? Me acabo de decir que no se puede retirar la materia. Por eso ya se nos fue Mayra. ¿Dónde está Mayra? Ya hasta se desconectó, quizá. No, lo hizo bromeando, creo. Sin broma. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Y Mayra lleva bajo los 10, se lleva, va a creer. Gracias, ingeniero. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Gracias.